En primer lugar, agradecer la invitación a estas jornadas aquí en Andalucía porque, bueno, pues creo que es interesante que se escuche la voz de Extremadura y en la medida de lo posible, pues voy a intentar hacer que todos y todas salgamos de aquí con una idea general de lo que ocurre en Extremadura. Como ha dicho el compañero, me sale el autobús de Plaza de Armas, no dentro de mucho, por lo tanto, quizás a media jornada tenga que salir. Bien, para conocer la problemática de Extremadura, eh, primeramente hay que conocer Extremadura, que es por otra parte una gran desconocida. Entonces la primera parte de mi intervención la dedicaré a contextualizar lo que es mi tierra. Es una gran desconocida, como decía, una región periférica dentro de un país periférico como es España, que cuenta con las dos provincias más extensas de todo el país, en la que solo viven 1 millón de personas, por lo tanto eso conlleva una dispersión geográfica y una densidad de población de las más bajas del país, lo que lleva asociado problemas de comunicación, problemas de coordinación y de hacer esa fuerza y ese músculo que muchas veces es necesario para, como estamos hablando ahora, el movimiento jornalero, el movimiento del campo. Es Igual que se ha dicho aquí esta mañana, de Andalucía es una tierra rica, pero empobrecida. Es una tierra que produce millones de toneladas de alimentos que se exportan en su mayoría, que contrasta con que entre 60 y 80 mil familias en Extremadura dependan de los bancos de alimentos y de los comedores sociales. Es también rica en generación de energía, solamente consume una quinta parte de lo que produce, mientras unas 27.000 familias sufren, padecen pobreza energética, tienen problemas para calentar sus hogares en invierno. Y la Asociación de Ciencias Ambientales dice que unas 200 personas mueren en Extremadura cada invierno por complicaciones de enfermedades derivadas de no poder calentar su vivienda correctamente. Decía el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, Fernando Sánchez Marrollo, hablando sobre Extremadura, que en ninguna otra región de España, salvando posiblemente Andalucía, la tierra y sus problemas han desempeñado históricamente un papel tan condicionante sobre la dinámica social y política contemporánea. Históricamente, Extremadura ha tenido graves problemas de concentración de la tierra y de acceso a la tierra, que han ido pasando siempre de mano en mano, de las órdenes militares, la iglesia, la nobleza, los dueños asentistas, que de eso sabéis bastante aquí en Andalucía. Ha habido cambio de dueños, pero no cambio de la estructura de la propiedad de la tierra. Eh, ha habido siempre también en Extremadura un fuerte movimiento jornalero, que ya por el año 31, en los sucesos de Castilblanco, y en el año 36, el 25 de marzo del 36, en el que 60.000 jornaleros, jornaleras, braceros, yunteros, ocuparon más de 3.000 fincas organizadas por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, repartiendo en un solo día más tierra que en toda la Segunda República, con una reforma agraria que nunca acababa de llegar. También se planteaba durante la Segunda República un plan Badajoz que consistía en hacer una serie de embalses y poner en riego la tierra después de haberla repartido. Después del golpe militar, pues se puso en riego las tierras precisamente de los grandes terratenientes. Entonces, ¿qué se cultiva en Extremadura? Los cultivos predominantes en Extremadura son monocultivos intensivos de regadío. La zona de las Vegas del Guadiana predominan grandes extensiones de monocultivo de tomate y de maíz transgénico, por supuesto, porque es una de las zonas con mayor extensiones de maíz transgénico. En la zona centro-sur, la tierra de barro es una tierra muy rica, donde predomina el monocultivo de uva y de olivo. Y en el norte, la provincia de Cáceres, monocultivo de tabaco. Por lo tanto, predominan unos tipos de cultivos muy extractivos que requieren gran cantidad de energía, gran cantidad de agua, pero que no se traduce en una rentabilidad de los propios productores, porque por ejemplo en el caso del tomate se está vendiendo a 5, 6, 7 céntimos el tomate para concentrado. Por lo tanto, también tenemos un gran déficit en Extremadura, igual que en Andalucía, de empresas de transformación. Se va la materia prima a muy bajo precio y se transforma en otros territorios, por lo tanto no nos deja pues el valor añadido que deberíamos tener. Eso en cuanto a lo que se produce a grandes rasgos, debido al tiempo que tenemos en Extremadura. Pero, ¿cuál es la estructura de la tierra en Extremadura? ¿Quién tiene la tierra en Extremadura?
en el estudio que hicieron, que aunque no está aquí ahora, Fernando Fernández y Carlos Soler, en ese estudio de la propiedad de la tierra en España, para organizaciones como Vía Campesina, Plataforma Rural o Munduat, establecen un dato muy clarificador, que es el índice de Gini. Es un índice que utiliza el PNUD, que utiliza la FAO, y que mide el grado de concentración de la propiedad de la tierra. Para España, o sea, toma valores entre 0 y 1, de forma que mientras más cercanos a 1 están, más concentrada está la propiedad de la tierra, y mientras más cercano a 0, está más distribuida, digamos, la propiedad de la tierra. Bien, pues para España el valor del índice de Gini es de 0,731. Significa que en España la tierra en general está mal repartida, son valores superiores incluso a Sudáfrica. Pero esta es la media nacional. La media nacional se establece en base a los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Tenemos en el extremo inferior a Galicia, con un índice de Gini de 0,390, indicaría que Galicia es el territorio donde mejor está repartida la propiedad de la tierra, y en el extremo superior está Extremadura. Tiene un índice de Gini de 0,812, similar, aunque inferior, similar al de países gigantes, muy desiguales, como puede ser Argentina, como puede ser Brasil, que tienen índice de Gini 0,830 y 0,840 respectivamente. Por eso yo digo muchas veces que Extremadura, y también se podía aplicar a Andalucía, es una región empobrecida y rica, que tiene mucho más que ver con otros países muy alejados como Latinoamérica, que con otros países europeos y territorios incluso españoles tan cercanos y tan alejados al mismo tiempo. Y luego haré una breve reflexión sobre esto que comento. Datos que avalan esta concentración de la tierra: el 45% de las fincas en Extremadura, que son las que tienen menos de 5 hectáreas, ocupan tan solo el 2% de la superficie extremeña, mientras que el 1,3% de las fincas más grandes, más de 500 hectáreas, ocupan el 30%. ¿Esto qué conlleva? Conlleva que el recurso productivo principal de Extremadura no esté al acceso de la mayoría, lleva una fuerte migración. De hecho, hay cálculos de que aproximadamente la mitad de los extremeños y extremeñas viven fuera de Extremadura, lleva a tener las menores tasas de Producto Interior Bruto del país, de alfabetización, etcétera, etcétera. Pues fruto del olvido que ha habido por parte tanto de los políticos como de los dueños, como decía antes, asentistas, para que esas tierras dieran algún tipo de fruto, rentabilidad, el carácter social y ambiental que deben cumplir la propiedad. ¿Quién tiene las tierras en Extremadura? Se han dado algunos datos esta mañana. Están entrando, después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, están entrando empresas constructoras a comprar tierra, empresas inmobiliarias. En los últimos tiempos están entrando dinero procedente del petróleo de Arabia Saudí. Tenemos una de las fincas más grandes, la finca Valdepuercas, de 18.000 hectáreas, de José María Aristraín, que como sabéis es un empresario del acero del País Vasco, en la que solo emplea a 10-12 personas. Una finca de caza donde van los más altos capitales y cargos políticos del país a cazar. Tenemos la finca también Quintos de San Martín, que es la finca del señor, la familia Mora Figueroa, gran conocida también por estos lares, uno de los grandes perceptores de PAC, que tiene también a una decena, escaso, son 7.000 hectáreas, casi 8.000 de trabajadores. La finca Los Quintos, también se ha hablado aquí de la señora Micaela Domecq, esposa de Arias Cañete, uno de los mayores perceptores de PAC también. Y como decía, están también entrando el señor Mansur Al-Nayam, que es el emir de Abu Dhabi, que ha comprado esta finca de la señora Micaela Domecq. Está también el señor bin Rashid Al Maktoum, que es el emir de Dubái. Ha comprado 3 fincas en Extremadura, una de 220 hectáreas, otra de 1.000 hectáreas en Llerena, otra de 400 en Valdebotoa, y va a comprar, va a ceder, lo ha puesto en venta en Liberbank, una finca palacio donde residían los reyes católicos, de 600 hectáreas. Y por hurgar más en la herida, el Ayuntamiento de Badajoz ha cedido una finca pública de 44 hectáreas, que antiguamente eran viveros, para que este señor construya un circuito de carreras de caballo. Ya sabemos la afición que tienen por la hípica en Arabia Saudí. Bien, ¿quién trabaja la tierra en Extremadura y cómo la trabaja? Pues el convenio colectivo en Extremadura actual es el del 2013, se firmó en diciembre del 2013 para 3 años, cumplió en diciembre del 2015
y actualmente está en proceso de negociación. La mesa negociadora la conforman en Extremadura COAG, por la parte patronal, COAG, ASAJA, que está dividida en ASAJA Extremadura, ASAJA Cáceres, y la UPA-UCE, y por la parte sindical, Comisiones Obreras y UGT. Se han reunido durante los meses de marzo, abril y mayo, pero aún no se ha firmado el convenio, por tanto está prorrogado el convenio anterior que bueno, el convenio anterior que proponía, de hecho se llevó a cabo una subida salarial del 1,7% prorrogada en los 3 años, quedando lo que se denomina allí en Extremadura, que lo está comparando con el de Andalucía y esa figura no existe en el convenio andaluz, lo que se denomina resto de faena. Son 37,77 euros. Comparándolo con el andaluz, hay diferentes categorías, la que más se cobra es en la vendimia, que son 41 euros. El convenio andaluz de media supera al extremeño en unas 4 u 8 euros de diferencia por día. Pero claro, el problema es el grado de cumplimiento de ese convenio. Como se ha dicho aquí ya hoy, hay empresarios que cumplen el convenio y como se ha dicho aquí ya hoy, hay empresarios incluso que pagan por encima del convenio. Pero igual que se dice eso, tampoco se puede decir que esa sea la generalidad, que haya empresarios que cumplen y que pagan por encima del convenio. En Extremadura este convenio colectivo afecta a unos 65.000 trabajadores aproximadamente y 10.000 empresarios. En el caso de los temporeros, pues ha habido cambios de patrones respecto a si hablamos antes de la crisis, como decía antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, o después. Al principio de los años 2000, los temporeros en Extremadura eran principalmente emigrantes, porque la población autóctona, por llamarla de alguna forma, estaba en el sector de la construcción. La forma de vida, de asentamiento de esta población inmigrante eran sobre todo en campamentos en las afueras de los pueblos, llegando a constituir incluso el 30% de la población, zonas como Santa Marta de los Barros, como Solana de los Barros, pueblos de 4 o 5 mil habitantes, llegaba a haber hasta 1000 inmigrantes temporeros en los alrededores del pueblo. En Almendralejo venían aproximadamente entre 7 y 8 mil, entre 6 y 8 mil inmigrantes en época de campaña, suponía aproximadamente un 10% de la población. Además de esa forma de habitacional principal que eran los campamentos, hechos con palos, con chapas, con plásticos, etcétera, etcétera, había también casas de campo que eran abandonadas, que eran ocupadas, y en menor medida estaban las viviendas dentro del núcleo de la población, donde vivían hacinados, ¿no? Esta población era inmigrante, no hay un censo establecido, pero son por estudios que han hecho personas que han trabajado con ellos. El 80% era población de Rumanía y el 20% principalmente marroquí y portuguesa y en menor medida de subsahariana y Bulgaria y otros países de Europa del Este. El 80% de esa población rumana se declaraba rom, se declaraba gitana, que es una característica muy importante a tener en cuenta. ¿Qué ocurre después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria? Se incorpora la población autóctona que viene de rebote de la construcción, desciende la población inmigrante y también cambia el patrón poblacional, el patrón habitacional. Se reducen los campamentos en las afueras de los pueblos y la habitabilidad, la forma de vivienda más repetida ahora es las casas dentro de las poblaciones donde viven en condiciones de hacinamiento que muchas veces son alquiladas por el terrateniente que les contrata en el campo, con condiciones de salubridad que dejan mucho que desear, lo cual también provoca problemas de convivencia de padres que no quieren que los hijos de estos inmigrantes se escolaricen para que sus hijos no vayan con ellos, problemas de absorción de esta población por los centros de salud. Y en este sentido la Junta de Extremadura ha sacado un decreto de exclusión que se está tramitando actualmente como proyecto de ley contra la exclusión social, que establece un mínimo de 3 meses de empadronamiento para la asistencia sanitaria a la población inmigrante. Nosotros vamos a presentar enmiendas para que se elimine este requisito porque creo que así es aquí en Andalucía, no existe, si no me equivoco, ese requisito. También hemos presentado una propuesta parlamentaria, una iniciativa parlamentaria para crear programas contra el racismo y contra la xenofobia
para aumentar las partidas presupuestarias en las comarcas, que están muy concretas, son muy locales en Extremadura, se circunscribe principalmente a la zona de Tierra de Barros, esta población principalmente de origen rumano, como decía, y en el norte, por el tema del tabaco, población marroquí. Y bueno, pues esta propuesta de impulso va en el sentido de mejorar la vida de estas personas, programas a las mujeres, programas a los niños, de escolarización, etcétera, etcétera. Creemos que se pueden mejorar muchas cosas en este sentido y por ahí iremos trabajando. Entonces, esa es la gente que, digamos, que trabaja en el campo. Ese convenio colectivo, pues como decía, hay gente que lo cumple y hay otra gente que no lo cumple. Se ha hablado también aquí esta mañana. Una práctica habitual es el destajo. Y es una práctica pues que es ilegal, en el que en el verdeo, por ejemplo, te pagan un 3-4 euros por el portón, como por aquí le llamaréis macaco, que hace que al cabo del día te vayas para casa con 20 o 30 euros, por supuesto, por debajo de convenio. Si echas más horas, esas horas extras, por supuesto, no se contabilizan, no te las pagan, ni se paga nocturnidad, ni peligrosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habría mucho que hablar aquí en este tema. Esta población que trabaja en el campo, en épocas en las que no hay campaña, ¿cómo vive? ¿No? Pues, volvemos otra vez al debate que hemos tenido esta mañana sobre el PER. El PER y sobre todo el requisito de la espionada ha sido utilizado como una máquina en los pueblos sobre todo, y la gente de Podemos lo sabemos muy bien, cuando celebramos asambleas, el miedo que tiene la gente a venir a las asambleas de Podemos para que no le vea el alcalde, para que no le vea bueno, pues el terrateniente de turno, porque no le dé firma a las peonadas o no le da trabajo en el ayuntamiento para el plan de fomento de empleo agrario, barrer las calles, hacer obras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ha sido un mecanismo de control, un mecanismo de compra de voluntades que desde mi punto de vista es algo que se debería eliminar. En un libro que se escribió allí en Extremadura hace ya unos años, se refieren al tema del PER de una forma muy concreta y muy contundente. Pero en ciertas cosas hay que ser contundente. Ya el título dice bastante. Dice del PER a la renta básica en el medio rural de Extremadura, estudios sobre la implantación de la renta básica en Extremadura. Hay otro libro también con datos concretos sobre Andalucía. En este sentido dice: y a pesar de todo, el PER ha funcionado como economía de supervivencia. Una parte fundamental de la explicación tiene que ver no con el Estado o el mercado, sino con la familia. La incorporación de la mujer al PER, la posibilidad de percepción de rentas de varios miembros de la familia, ha permitido que el subsidio más miserable de los existentes en España haya cumplido un papel de contención de la población en las zonas rurales. El PER ha sido, para quienes mandan, políticamente rentable, socialmente disuasorio y económicamente una ganga. Yo creo que mejor no se puede definir con menos palabras. Socialmente disuasorio, porque todas esas revueltas que hablaba al principio, que hubo en Extremadura y que hubo en Andalucía, también Mari lo decía esta mañana, pues se vinieron abajo con esta renta que no te da apenas para llegar a fin de mes. Y dice, económicamente ha sido una ganga. Hablábamos también del gasto que supone el PER en el Estado español. Ya se ha dicho que es el 2% del gasto que se da en subsidios y ayudas en el Estado español. Se benefician 120.000 personas aproximadamente, de ellas unos 26.000 son extremeños y extremeñas que reciben tanto subsidio agrario como renta agraria. De esas 120.000 personas, aproximadamente unos 40 millones son los que recibirían los extremeños y las extremeñas por este subsidio agrario. Entonces, volvemos a lo de siempre. El gasto, la estafa, la ilegalidad y el dinero negro. Bien, en Extremadura 40 millones. Como decía esta mañana, el dinero que se recibe por la PAC en Extremadura, por estos terratenientes que acabo de comentar, que ni crean empleo, ni tienen intención de crearlo, este año 2016 son 643 millones de euros, los que va a recibir Extremadura. Entonces, el problema para el señor
no recuerdo ahora mismo su nombre, que tanto se metía con los andaluces que se gastaban dinero en los bares. Durán y Lleida, el problema principal para él, para los de su clase y para otra tanta gente, son ese dinero, esa ínfima parte que se gasta, que son de subsistencia, que en ningún modo da para vivir y que empuja a la gente a buscarse otras fuentes alternativas para poder alimentar a su familia. Ese es el problema y no los 645 millones de euros que van a recibir las personas que tienen propiedades en Extremadura. Una PAC que está organizada para los que más tienen. ¿Por qué digo está organizada para los que más tienen? En Extremadura, más del 50% de los perceptores de PAC, esos pequeños perceptores que, como hablábamos antes, pequeños propietarios, son aliados nuestros, no son enemigos nuestros, más del 50% de los perceptores de PAC en Extremadura cobran menos de 1.250 euros. Eso, haciendo cálculos, pues pueden ser unos 40 millones de euros. Después, se abunda más en esta elitización, por llamarlo de alguna forma, de la PAC, cuando en el 2015 se eliminan los perceptores que cobran menos de 100 euros. En el 2016 se eliminan los perceptores que cobran menos de 200 euros de PAC. Y en el 2017 se eliminarán los perceptores que cobran menos de 300 euros de PAC. Es decir, la PAC se recorta por abajo y se concentra arriba. Eso en Extremadura afectaría aproximadamente 16.000 personas, que son una cuarta parte de los perceptores de PAC en Extremadura. Por lo tanto, se concentra, se expulsa a los pequeños propietarios, se expulsa a los pequeños perceptores para concentrarlo todo en esas grandes fortunas y en esas grandes propiedades. También, hablando de subsidio agrario, también se ha hablado aquí hoy, las condiciones que te imponen en el caso de la renta agraria de 10 años, son unas condiciones discriminatorias que no la ponen para recibir la PAC. Al señor Masum Al Nahyan, emir de Abu Dhabi, no le ponen 10 años empadronado en Extremadura para recibir los millones de euros que perciba de PAC. Pero, sin embargo, a los trabajadores de la tierra sí que le ponen esos criterios discriminatorios por esa, como hablaba esta mañana, supuesta efecto de llamada para cobrar esa miseria. En definitiva, para mí la PAC debería pagarse en función de la generación de empleo. 18.000 hectáreas como el señor Aristrain con 10 personas, 8.000 hectáreas como el la señora Domecq con una decena de personas, no puede ser, es insostenible para Extremadura, para los extremeños y extremeñas en Andalucía igual, que se siga ese criterio a la hora de pagar la PAC. En este sentido, las organizaciones sindicales y políticas deben trabajar y esforzarse más y demostrar más sensibilidad. Y yo, como no soy sindicalista, sino que soy político, aunque sea temporalmente, hablo por mí y hablo por mi partido. Podemos tiene que centrarse más en los pueblos, en el mundo rural, dejar de mirar tanto a las grandes ciudades, con esos grandes focos y esas grandes luces que nos ciegan muchas veces, y trabajar y escuchar, poner el oído a las personas que están en el mundo rural, que las hay muchas y muy buenas, porque solo así, también se decía esta mañana, solo dando la voz al medio rural puede salir adelante. Necesitamos 50 caravanas rurales, necesitamos 50 Estefanía Torres, 50 Mari García, 50 Beatriz Gascó, 50 Irene de Miguel, 50 Diego Cañamero, 50 Andrés Bódalo, 50 Fernando Fernández. Necesitamos 50 Berta Cáceres, necesitamos gente que trabaje, que se deje la piel por los pueblos, porque solo así podremos tener un medio rural digno y unas condiciones laborales en el campo dignas.